Bienvenidos a un nuevo vídeo del temario de Historia de España para segundo de bachillerato. Comenzamos aquí el bloque de contenidos referido al siglo XX con el tema titulado Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, 1902-1931, el cual consta de 3 epígrafes. El primero de estos epígrafes, con el que comenzamos nuestro siglo XX, se titula La primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos de regeneracionismo político. Seguimos con el sistema de la Restauración que se inaugura desde 1874, cuya estabilidad viene dada por el pacto y la alternancia pacífica entre el Partido Conservador y el Liberal a través de la manipulación electoral. Pero la irrupción del regeneracionismo provocó el inicio de movimientos para modernizar España. Cuando Alfonso XIII asumió el trono en 1902, los dos grandes partidos vivían sendas crisis por cambios en su liderazgo. Antonio Maura en el Partido Conservador y José Canalejas en el Liberal serían los nuevos protagonistas. En 1905 se produce una de las peores crisis del reinado con el asalto de un grupo de oficiales a la redacción de la revista Cucut y La Veu de Cataluña debido a una viñeta satírica sobre el ejército. Bajo la presión militar, el gobierno aprobó la Ley de Jurisdicciones de 1906, por la que los delitos contra el ejército y la patria serían juzgados por tribunales militares. La ley electoral de 1907 intentó erradicar el caciquismo, aunque en la práctica no consiguió cambiar nada. Ese año se inició el gobierno largo de Maura hasta 1909, cuyo proyecto más destacado sería la Ley de Administración Local, dando la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Esto iba dirigido a satisfacer las aspiraciones autonomistas de Cataluña, pero la propuesta fue rechazada por el Parlamento. También fracasó la Ley de Represión del Terrorismo, orientada a frenar a los anarquistas. A nivel exterior, España intentó recuperar el prestigio perdido orientando sus intervenciones hacia Marruecos. En la Conferencia de Algeciras de 1906 se fijó la influencia española en la zona norte, iniciándose un conflicto que provocó numerosos problemas, como las protestas ante la movilización de reservistas catalanes en julio de 1909 y una huelga general. La emboscada del Barranco del Lobo en Marruecos, con numerosas bajas españolas, encendió aún más la huelga, que degeneró en la llamada Semana Trágica de Barcelona. Se levantaron barricadas y se incendiaron iglesias y conventos, declarándose el estado de guerra y reprimiendo con fuerza el movimiento. Destacó la ejecución de Ferrer y Guardia, que provocó un escándalo internacional. El rey forzó la dimisión de Maura. Tras él se inició el gobierno de Canalejas, cuyas reformas supusieron el intento más destacado de modernizar el país. Se iniciaron negociaciones con la Santa Sede para implantar una enseñanza laica y se aprobó la Ley del Candado en 1910, limitando las nuevas órdenes religiosas. A nivel social se redujo la jornada laboral y se implantaron medidas para mejorar la calidad de vida de los obreros. Se estableció el servicio militar obligatorio y se aprobó la Ley de Mancomunidades en 1912. En Marruecos se negoció un nuevo tratado ese mismo año, base del protectorado franco-español. Una vez vista la evolución del gobierno y los partidos dentro del sistema, pasamos ahora a hablar de la evolución de los grupos que se encontraban al margen del sistema. La oposición más importante era la del republicanismo intelectual, en el que existían distintas variantes. Una era la del republicanismo moderado y reformista de Nicolás Salmerón y Melquíades Álvarez, que defendía el abandono de la insurrección y una apuesta exclusiva por la lucha electoral. Y otra era la del republicanismo radical, la de Alejandro Lerroux, con un discurso populista, anticlerical y anticatalanista, abogando por la insurrección para implantar la república. Muy similar fue el blasquismo en Valencia con el escritor Blasco Ibáñez. En 1908 Lerroux fundó el Partido Radical y la sección moderada fundó en 1912 el Partido Reformista con Melquíades Álvarez. En cuanto a los nacionalismos, el catalán era el de mayor relevancia en este inicio del siglo XX, dominado por la Lliga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Era el partido de la burguesía y las clases medias, y su conservadurismo llevó a la izquierda a formar el Centre Nacionalista Republicà. La Ley de Jurisdicciones de 1906 provocó grandes movimientos de protesta dentro del catalanismo y se formó un frente común denominado Solidaridad Catalana, con gran éxito electoral en 1907, pero un gran fracaso tras la Semana Trágica, cuando Cambó dio su apoyo al presidente Maura.
Prat de la Riba sería luego el líder de la Mancomunidad de Cataluña. En la zona vasca, tras la muerte de Sabino Arana en 1903, se inició en el Partido Nacionalista Vasco un enfrentamiento entre radicales aranistas y moderados autonomistas. Estos moderados permitieron la expansión del nacionalismo por todas las provincias vascas, su aproximación a la burguesía industrial y su consolidación como fuerza mayoritaria en la zona vasca. Otros movimientos nacionalistas apenas tuvieron incidencia política en este inicio del siglo XX. En cuanto al movimiento obrero, las sociedades aún eran poco numerosas y no sería hasta los años 20 cuando se formara un verdadero sindicalismo de masas. El anarquismo estaba muy arraigado entre el campesinado andaluz y el obrerismo catalán en dos tendencias: los partidarios de la acción terrorista y los defensores del sindicalismo. En 1907 se fundaría el sindicato Solidaridad Obrera y en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo, que reafirmó la acción directa como estrategia con sabotajes, huelgas y actos terroristas. En el socialismo, el Partido Socialista Obrero Español de Pablo Iglesias crecía muy lentamente, al contrario que su sindicato Unión General de Trabajadores. Tras la Semana Trágica, Iglesias aceptó trabajar con los republicanos y se formó la Conjunción Republicano-Socialista, gracias a la cual Pablo Iglesias llegaría a ser diputado en 1910. Finalizamos así este primer epígrafe del siglo XX y comenzamos el segundo, titulado La crisis del parlamentarismo, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló este conflicto en 1914, el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad debido al aislamiento diplomático, la debilidad económica y la incapacidad militar de España. Aún así se formaron dos bandos muy definidos: los aliadófilos, representantes de los principios democráticos, y los germanófilos, partidarios del orden y la autoridad. La neutralidad favoreció una gran expansión económica, pues España se convirtió en abastecedora de los países beligerantes. El problema fue que, mientras la burguesía se enriquecía con esto, las clases trabajadoras sufrían un fuerte descenso del nivel de vida por la subida de precios de los productos de primera necesidad. Esto provocó una gran agitación del movimiento obrero, intensificándose el número de huelgas. En medio de este clima llegó 1917, un año clave en el que se sucedieron tres graves crisis. Por un lado, la crisis militar, debido a un proyecto para modernizar el ejército, reduciendo el excesivo número de oficiales. El sistema de ascensos por méritos favorecía a los militares africanistas, así que los peninsulares exigían que fueran por antigüedad únicamente. Todo este descontento provocó la aparición de las juntas de defensa, con orientación sindical dentro del lado de militares peninsulares. En junio de 1917 se presenta el Manifiesto de las Juntas, por el que lograron imponer sus demandas con apoyo del propio rey. Luego estaba la crisis política. Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, convocó a todos los senadores y diputados españoles a una asamblea de parlamentarios en Barcelona en julio de 1917 ante la suspensión de garantías constitucionales del gobierno de Dato. Esta asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de cortes constituyentes, pero su reducido apoyo político y el rechazo de las juntas de defensa permitieron al gobierno disolverla. Y por último, la crisis social. En marzo de 1917, los sindicatos UGT y CNT suscribieron un manifiesto conjunto de huelga general para implantar una república democrática. En agosto estalló la huelga general, ante la que el ejército intervino con decenas de muertos y miles de detenidos en todo el país. Los miembros del comité de huelga fueron detenidos y condenados. Tras la gran crisis de 1917, la inestabilidad provocó la descomposición del sistema de la Restauración. Ya no se podían formar gobiernos con mayorías parlamentarias y se produjeron los llamados gobiernos de concentración, en los que incluso entraron nacionalistas catalanes. Los gobiernos eran débiles, algunos duraban meses, y recurrían a medidas extraordinarias a menudo, como la suspensión de garantías constitucionales o la represión del propio ejército. Los partidos fuera del sistema tampoco estaban en su mejor momento. El PSOE creció en base a su alianza con los republicanos, pero el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia dividió el partido. La minoría favorable al ingreso en la Tercera Internacional fundaría en 1921 el Partido Comunista de España. Por otro lado, los republicanos presentaban grandes divisiones internas. El Partido Radical de Lerroux empezó a declinar tras 1910 y el Partido Reformista de Melquíades Álvarez evolucionó a posturas monárquicas y liberales.
El nacionalismo catalán se escindió y jóvenes más radicales fundaron Acció Catalana en 1922, y la izquierda catalanista comenzó a organizarse. El nacionalismo vasco entró en una profunda crisis a partir de 1921 y se dividió entre radicales y moderados. El movimiento obrero, debido a la crisis económica y la influencia de la Revolución Rusa, experimentó un gran crecimiento sindical. La UGT creció en el medio rural, sobre todo en Andalucía, y la CNT creció sobre todo en Cataluña, sobre todo tras el Congreso de Sants de 1918, donde se reafirmaron posturas anarquistas apolíticas y de acción directa. De ese congreso saldrían dos líneas anarquistas, los moderados, como Salvador Seguí, y los partidarios de la actividad terrorista, como Durruti y Ascaso. El panorama sindical se completó con los sindicatos libres, fundados en 1919, que colaboraron con los empresarios. También se crearon asociaciones de empresarios, los cuales adoptaron actitudes duras y radicales contra las protestas obreras. En Andalucía se produjo el trienio bolchevique entre 1918 y 1920, protagonizado por los campesinos contra el sistema latifundista. Estuvo organizado por la UGT y la CNT y se procedió a la ocupación y el reparto de las tierras. El gobierno decretó el estado de guerra con la consiguiente represión, acabando con el movimiento por la fuerza. Pero el momento álgido de conflictividad social se produjo en Barcelona en 1919 con la huelga de la canadiense, la más importante de la historia sindical española. El gobierno forzó la negociación y se acordó la jornada laboral de 8 horas, el aumento de salarios y la readmisión de despedidos. Pero algunos patronos y militares se negaron a liberar a los detenidos y la CNT declaró huelga general. La patronal respondió cerrando empresas y contratando pistoleros a sueldo, lo que sumió a Barcelona en una espiral de violencia entre 1919 y 1921. El gobierno decretó el estado de guerra, suspendió garantías constitucionales y cedió el orden público a los militares, que aplicaron la llamada Ley de Fugas. Entre 1918 y 1923 hubo más de 800 atentados, destacando las muertes del ya mencionado Salvador Seguí y del propio presidente del gobierno, Eduardo Dato. En medio de todo este clima ocurrió en Marruecos la crisis que iba a hacer estallar el sistema. El gobierno estaba decidido a someter completamente su zona del protectorado y el general Berenguer inició la ocupación, ordenando al general Silvestre que detuviese su ofensiva en el Rif, hasta dominar la zona occidental. Silvestre reanudó su avance precipitadamente para ocupar la bahía de Alucemas y sufrió una estrepitosa derrota ante Abd el-Krim, jefe rifeño, en Anual, con casi 13.000 bajas. El desastre de Anual tuvo graves consecuencias políticas. El gobierno nombró una comisión de investigación presidida por el general Picasso para depurar responsabilidades militares. Pero con el expediente Picasso de 1922 se demandaban también responsabilidades políticas, y se formó una campaña contra el propio rey. El gobierno intentó promover una comisión para depurar esas responsabilidades políticas, pero pocos días antes de que el informe llegara a Cortes, se produjo un golpe de Estado encabezado por el general Primo de Rivera que ponía fin al régimen de la Restauración. Comenzamos nuestro tercer epígrafe de este primer tema del siglo XX el 13 de septiembre de 1923, cuando el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó un movimiento militar contra el gobierno constitucional. El malestar del ejército, la debilidad del gobierno y del propio Alfonso XIII, junto a la desconfianza generalizada en el sistema, facilitaron que el golpe no hallase prácticamente oposición. Fue apoyado por empresarios barceloneses, bancos nacionales y por la Iglesia. Primo de Rivera planteó una dictadura transitoria que permitiera reconfigurar el orden constitucional. Alfonso XIII, superado, le encargó formar gobierno, convirtiéndose en presidente y ministro único de lo que se llamó el Directorio Militar. El Directorio Militar ocupó entre 1923 y 1925, y se basó en la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las Cortes y la prohibición de partidos políticos y sindicatos, en base a un estado de guerra. Se impuso la censura y la represión contra anarquismo y comunismo, así como contra cualquier manifestación nacionalista, llegando incluso a prohibir el catalán como lengua oficial. Se reformó la administración y el Estatuto Municipal de 1924 inició una centralización a través de un nuevo caciquismo. El Estatuto Provincial de 1925 hizo desaparecer las mancomunidades, la Mancomunidad de Cataluña, potenciando el nacionalismo más radical.
En Marruecos, Primo de Rivera asumió personalmente el mando y orquestó junto a Francia una ofensiva conjunta en 1925 que culminó en el desembarco de Alhucemas, el primer desembarco de tropas con apoyo aéreo de la historia. Un año después quedaba sometido todo el protectorado. Tras 1925 comenzó la segunda etapa de la dictadura, el Directorio Civil, intentando construir un régimen inspirado en las dictaduras autoritarias y corporativas que surgían en Europa, especialmente en la Italia de Mussolini. Se formó un gran partido de corte conservador, la Unión Patriótica, como un instrumento de propaganda para asegurar el apoyo popular. En 1926 se formó la Asamblea Nacional Consultiva para elaborar una nueva constitución, aunque sus funciones fueron meramente consultivas. La dictadura se benefició del contexto de crecimiento económico mundial de los años 20. Su política económica se basó en el intervencionismo y el nacionalismo, con elevados aranceles proteccionistas, concediendo ayudas a empresas y creando monopolios estatales como Camsa para el petróleo y Telefónica. También se impulsaron las obras públicas, creándose en 1926 las confederaciones hidrográficas. La escasa conflictividad social de la época se explica gracias a la represión, pero también a una amplia política social que creó escuelas y viviendas baratas, y al intervencionismo del Estado controlando las asociaciones obreras. La Organización Corporativa Nacional controló los llamados comités paritarios, formados por igual número de obreros y patronos, que debían resolver los conflictos laborales. En esta práctica colaboraron también los socialistas. Tras 1926, la dictadura empezó a perder apoyos y a ganarse críticas, que se extendieron al propio rey. En junio de 1926 se produjo la Sanjuanada, un pronunciamiento de distintos grupos políticos apoyado por militares. Además, un conflicto con el cuerpo de artillería por intentar suprimir los ascensos por antigüedad hizo que Primo de Rivera forzara al rey a disolver ese cuerpo y una parte del ejército se distanció de la dictadura y de la monarquía. Ese mismo año, en 1926, se formó la Alianza Republicana, integrada por diferentes grupos políticos. Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partit Republicà Català de Marcelino Domingo y Lluís Companys, el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Surgió también una alternativa republicana católica y conservadora con la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora. También aumentó la oposición entre intelectuales como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez o Fernando de los Ríos. Y los estudiantes universitarios protagonizaron manifestaciones y fundaron la Federación Universitaria Española. El nacionalismo también aumentó su influencia. En 1929 se fundó la Organización Republicana Gallega Autónoma y en 1931 Esquerra Republicana de Cataluña. La CNT se había desestructurado tras años de represión y los sectores más radicales se agruparon en 1927 en la Federación Anarquista Ibérica. La oposición del PSOE fue más tardía, pues colaboró con una etapa de la dictadura. Así, Primo de Rivera, falto de apoyos hasta del propio rey, presentó su dimisión en enero de 1930. Alfonso XIII encargó gobierno al general Berenguer con el objetivo de encabezar una transición hacia un régimen constitucional, pero era muy difícil encauzar los movimientos de cambio que habían surgido durante la dictadura. En agosto de 1930, los partidos nacionalistas y republicanos firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de proclamar la República, al que se unieron los socialistas en octubre. Además, un grupo de intelectuales encabezado por Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala fundaron la Agrupación al Servicio de la República. En septiembre de ese año se formó un comité militar encabezado por el general Queipo de Llano, en contacto con Alcalá Zamora y la derecha republicana, para acabar con el régimen a través de la sublevación de Jaca, pero fracasó. En febrero de 1931, Berenguer presentó su dimisión y le sustituyó el almirante Aznar, que anunció elecciones municipales para el 12 de abril, a las que seguirían otras para formar cortes constituyentes. Republicanos y socialistas decidieron presentarse en coalición y presentar las elecciones como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Su triunfo en las grandes ciudades, donde el sistema caciquil tenía menos influencia, se interpretó como un rechazo al sistema encabezado por Alfonso XIII, y este decidió salir del país. El 14 de abril se proclamaba la Segunda República. Finaliza aquí el primer tema del bloque de contenidos del siglo XX, titulado Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, 1902-1931.